Maestro, esta semana estoy trabajando en una ampliación. En un patio trasero comenzamos las obras para levantar 3 tabiques de madera, los cuales serán parte de una nueva habitación. Por eso estoy acá en Sodimac, la casa de la buena madera, para encontrar todo lo que necesito. Listones de 2x3 pulgadas y de 1x4 pulgadas, además paneles de OSB y mucho más. Con la lista completa, nos vamos a la obra. Partamos revisando lo básico de un tabique. Se componen de 2 soleras y pie derecho, los que se levantan verticalmente. Generalmente van cada 61 centímetros, ya que la plancha de OSB mide 1,22 m de ancho, y así podemos darle agarre en el perímetro y en el centro. Entonces, el primer paso es cortar las maderas para las soleras y el pie derecho. Para la medida de los pies derechos, considere el alto del tabique, pero resta el grosor de las soleras, ya que van sobre y debajo de los pies derechos. Y cortamos. La madera de Sodimac se rige por norma chilena, lo que asegura que sus dimensiones sean estables. Ya con las maderas cortadas, se arma la estructura del tabique, empezando por el marco. Idealmente presente el marco en el piso, con las 4 piezas. Ahí se clavan las soleras al pie derecho, con clavos de 4 pulgadas. Ya con el marco listo, se une el resto de los pies derechos. Como dijimos, cada uno va a 61 centímetros, midiendo desde el extremo de la solera. La marca que haga determina el eje. El pie derecho debe estar centrado en esa marca. Ahora, para rigidizar la estructura del tabique se deben colocar cadenetas. Las cadenetas son trozos del mismo pino que se colocan alineados para que entre los mismos cortes rigidicen el tabique. Lo primero es determinar la posición. Dividimos por 3 el largo del pie derecho y lo marcamos en ambos. Con un tizador replicamos la medida en el resto de los pies derechos. Para que la cadeneta tenga la medida precisa, mida desde la base de la solera. Así, si el pie derecho tiene alguna curvatura, lo corregimos. Es fundamental que la cadeneta quede al eje. Para la segunda fila, comience del lado donde sí puede clavar. Y del otro, coloque el clavo en diagonal. Ya tenemos lista la estructura del tabique. Ahora hay que unir a la base y a los muros. En este caso, el piso es concreto, así que voy a unirlos con estos pernos de anclaje que van cada 1 metro. Con el tabique ya presentado y con un roto martillo, perforamos. Tenga prevista la profundidad. Considere el ancho de la madera para el largo del perno. El perno se martilla y luego se fija con la tuerca. El muro también es concreto, por lo que requiere perno de anclaje para darle mayor firmeza a la estructura. Si se fija, hice una perforación para que la cabeza del perno quede embutida y no moleste con la instalación de la placa. Y para unirnos al tabique existente, clavos de 4 pulgadas cada 60 centímetros. Ya con el primer tabique levantado, seguimos con los otros. Importante, en el encuentro entre tabiques debe clavar de un pie derecho hacia el otro cada 60 centímetros. Hacemos el mismo proceso que el anterior, pero esta vez no tenemos pared de fondo. ¿Se dio cuenta que el último tabique que levanté tenía vanos, el de la puerta y el de la ventana? Los vanos de puerta y ventana van entre 2 pies derechos. En el caso de la puerta, con el cadeneteo arriba a la altura que corresponde a la puerta. Y en el caso de la ventana, lo mismo. Si se fija, pierde la línea porque esta corresponde a la altura de la ventana ya proyectada, arriba y abajo. Los pies derechos van cada 61 centímetros. En este caso de la puerta, que es más ancho, puse un pie derecho al centro como refuerzo. Si la puerta y la ventana fueran más anchos, lo que corresponde es colocar una segunda solera como refuerzo de ambos vanos. Finalmente, se recubren los tabiques y para eso debe usar planchas de OSB. Las planchas de OSB y todos los materiales utilizados en este proyecto los puede encontrar en el link de la descripción de este video. Las planchas deben ir a 1 centímetro del piso para evitar el contacto con la humedad. Se une a la estructura con tornillos drywall de 1,25 pulgadas cada 20 centímetros. Para el corte con vanos, incorporé el corte del vano a la pieza de OSB. Así le doy más firmeza a la estructura, evitando que queden separaciones en las esquinas. En este caso, quedó al centro. Para hacer este corte, se presenta la plancha y se marca por dentro. Ya con el recubrimiento exterior hecho, trabajamos en la parte interna del tabique. Armar las conexiones eléctricas y rellenar con aislante los espacios vacíos al interior del tabique. Y se cierra el tabique con una plancha de OSB.
Considere los cortes para enchufes e interruptores según el diseño constructivo. Con todos los tabiques recubiertos por dentro y por fuera, en todos los marcos de los vanos voy a reforzar con madera de 1 por 4 pulgadas para darle un soporte recto y firme a todas las puertas y o ventanas. La tabiquería está lista, pero ¿quieren ver cómo seguía el trabajo? En el techo coloqué cerchas a 1 metro de distancia cada una y las dejé bien pasadas porque pronto haré una terraza debajo. Complementé con costanera de madera de 2x2 cada 61 centímetros para sostener el techo y dejé un alero de 30 centímetros. Y terminé poniendo la estructura del cielo. Así voy avanzando, maestro. Aún nos queda aislar y cerrar el techo, instalar puerta y ventana, hacer terminaciones, en fin, pero la estructura va quedando espectacular. Se realizó todo el levantamiento de los tabiques con la resistencia y cobertura necesaria. Los esperamos en nuestras redes sociales. Síganos en Instagram, Facebook y en nuestro canal de YouTube. Sodimac, más socios que nunca.